presenta No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su utilidad, que sean de su interés. Todo esto es posible gracias a IDL Radio, mis colegas que trabajan muy intensamente para que usted pueda tener en el programa una buena producción, una magnífica edición y una creciente difusión, para que en este programa tenga usted una alternativa para hacerla dialogar con otras seguramente que usted sigue permanentemente para estar debidamente informada sobre lo que está pasando en nuestro país. La difusión es creciente y eso para nosotros es muy importante. Estamos haciendo un esfuerzo por estos días pese a las dificultades logísticas que tenemos para hacerlo, pero lo hacemos con cariño y responsabilidad y ahí están los resultados que la verdad nos hacen sentir muy contentos y refuerzan nuestra voluntad, nuestra vocación de seguir trabajando para que usted pueda tener aquí una alternativa. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de la red nacional de IDL Radio, que está distribuida a lo largo y ancho de nuestro querido país. Estamos transmitiendo también en la red de canales de televisión que hacen parte de esta red y transmitimos en vivo y en directo a través de nuestra página en internet, idlradio.com, idlradio.p, y también transmitimos en vivo e en directo a través de nuestras redes sociales. Esto es que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en iVoox, así que usted tiene distintas maneras de poder conectarse con nosotros todas las mañanas. Y como si esto fuera poco, también transmitimos en vivo e en directo a través de otras plataformas muy importantes, La Mula y Útero. Un saludo y un abrazo y mi felicitación por el excelente trabajo que están haciendo también por estos días a mis colegas de La Mula y de Útero. Así que usted tiene distintas formas y distintas vías para poder, como decía hace un rato, conectarse con nosotros. Y de nuestro lado, nuestro mejor esfuerzo para que usted tenga aquí información, pero sobre todo análisis y opinión, que siempre es importante, también en situaciones como esta, para poder mirar a profundidad lo que está pasando. Y también, pese a que estamos marcados por la incertidumbre, pues ir previendo algunos escenarios que probablemente nos toque transitar y ojalá sean menos dolorosos, distintos a los que ya están en este momento padeciendo miles de personas, si no millones de personas en otras latitudes. ¿Por qué? Porque no tomaron con interés debido lo que fue un primer llamado de atención de que esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, venía haciendo estragos y venía ya dando señales de su voracidad, de su ferocidad y de lo que todavía hasta ahora no ha podido ser posible, su claro freno a través de alguna vacuna que ojalá dentro de poco podamos también tenerlo. Mientras tanto, lo que hay que hacer es mitigar el impacto y para eso las autoridades, para eso los líderes de los países, pero sobre todo las poblaciones, la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, tenemos que tener claridad frente a qué estamos, luego ponernos a disposición de todas las políticas y de todas las directrices que se están dando para poder enfrentar sus consecuencias y evitar que se siga propagando. Eso es lo que nos toca como tarea y hay que hacerlo con diligencia, hay que hacerlo con acierto y hay que hacerlo con esmero. Soy Lacher Tuesta y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes en la jornada de hoy, en el programa que está cargado de una serie de informaciones y comentarios que seguramente van a ser interesantes para ustedes también. Aquí en el programa hablamos de aquello que a usted le interesa, que a usted le preocupa, que a usted le indigna y que a usted a veces le hace sentir que las cosas avanzan a un ritmo distinto al que uno quisiera, pero toca poner el hombro hoy para que se pueda mover todo de una manera un poquito más vital, más, intensa.
en el mejor sentido del término. Pues vamos repasando algunas de las principales informaciones que se han producido en las últimas horas. El presidente, como saben ustedes, el presidente Martín Vizcarra, que reitero esto, le han tocado 2 años dificilísimos, 2 años muy complejos, muy complicados, diría yo más turbulentos que probablemente casi todos los gobiernos previos, y eso que algunos han sido bastante movedizos en relación a las turbulencias, sobre todo políticas. Pero sin embargo, el presidente ha tenido a bien dar muestra de su, creo yo, fortaleza, su capacidad y su talante democrático y su inteligencia política, pese a que es evidente, como han dicho ya algunos analistas, pues que mejor se mueve en situaciones de crisis que en situaciones de sosiego, donde más bien cuando ha estado en momentos un poco más pausados, menos trajinados, pues a veces ha retrocedido demasiado, se ha dejado llevar por la modorra y finalmente no ha avanzado en algunos cambios que todavía quedan pendientes en algunas materias. Pero habrá tiempo para juzgar y poner en la balanza, y me da la impresión que si tendría yo que hacer ahora por lo menos un balance, diría que pesa más lo bueno que lo que puede haber sido deficitario en lo que ha sido su gestión en estos 2 años. Pues bueno, el presidente el domingo antes de ayer nos salió a dar su habitual mensaje a la nación a través de esta presentación pública que hace en Palacio de Gobierno, acompañado de sus principales colaboradores, sus ministros de Estado, sino que dijo que había que esperar porque iban a tomarse algunas decisiones importantes. Lo hizo saber el ministro de Salud, y sí que se tomaron medidas importantes. Es bueno a veces hacer una pausa para meditar. Estamos en el inicio ya de la segunda etapa de esta cuarentena y había que anunciar cosas importantes. Vamos a, por supuesto, revisar algunas de las comunicaciones que el presidente ha hecho, algunas en tono de información y otras en tono de mandato imperativo, de llamado a la acción, de cumplimiento de norma, de determinaciones que ha tomado su gobierno en el ánimo de que las cosas se encaminen debidamente. Pues vamos a comenzar por los datos. El Ministerio de Salud, y ustedes están viendo ahí el comunicado, ha informado que el día de ayer lunes se elevó a 24 la cifra de fallecidos ya por el COVID-19 en nuestro país. Y esto es lamentable. Por cierto, cada pérdida es de lamentar, y nuestra solidaridad y nuestro más profundo pesar a los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida producto de la ferocidad de este virus y porque sus cuerpos no resistieron, estando ya en cuidados intensivos y con ventilación mecánica. A través de este comunicado que ustedes están viendo, ha señalado el Ministerio de Salud que las víctimas fueron un hombre de 63 años de edad con obesidad y con diabetes y antecedentes de tuberculosis, que ingresó al Hospital Regional de Loreto por neumonía e infección de COVID-19. Su evolución fue desfavorable y perdió la vida a las 5:50 de la mañana. Otra de las víctimas es una mujer de 58 años con antecedentes de neumonía que ingresó al Hospital Nacional Alberto Sabogal en el Callao por neumonía e infección COVID-19. Su evolución también fue desfavorable y el 29 de marzo a las 8:30 también falleció. También se reportó el caso de un hombre de 56 años de edad con obesidad que ingresó al Hospital Regional de Loreto por infección COVID-19, estuvo con ventilación mecánica, su evolución fue desfavorable y falleció a las 4:55. Otra de las víctimas es una mujer de 81 años, también con antecedentes de algunas enfermedades crónicas, que falleció en el Hospital 2 de Mayo. Estas son las informaciones que dan cuenta de las personas que se suman a la lista de las que ya han perdido la vida. También una mujer de 76 años, con ingreso al Hospital de la Policía Nacional del Perú, Luis Nicasio Sáenz, el 26 de marzo, con neumonía y COVID-19, falleció el 29 de marzo a las 4:48 horas de la mañana. Nuestra solidaridad y nuestro profundo pesar a sus familiares y amigos. El presidente Martín Vizcarra también dio otros datos que tienen que ver ya con el número de contagiados. Y en nuestro país han llegado ya a 950 contagiados, 238 hospitalizados, 49 en unidad de cuidados intensivos
y 37 con ventilación mecánica. Estos son los datos. ¿Qué cosa es lo que el presidente de la República ha tratado de explicar de distinta manera? Que con las medidas que se tomaron se ha podido hacer que la curva de crecimiento vaya a un ritmo, digamos, que se pueda todavía administrar. Es decir, si bien el crecimiento va a continuar, vamos a tener sin lugar a dudas, seguramente hoy día que el presidente anuncie las nuevas cifras, ya que hemos pasado los 1000, y es probable también que la cifra de personas fallecidas lamentablemente siga incrementándose. Pero mientras se mantenga en el porcentaje que el gobierno del sector salud identifican es el razonable por la situación excepcional que estamos viviendo, pues lo estamos conteniendo y estamos administrando bien las cosas, pese a que toda pérdida y todo daño es, por cierto, lamentable. Pero si no hubiésemos tomado las medidas que felizmente se tomaron a tiempo, pues la curva hubiese crecido de una manera exponencial y estaríamos ya seguramente abarrotados de personas pidiendo que se les atienda unidad de cuidados intensivos sin que tengamos la posibilidad material de poder darles auxilio. Y lo peor que puede suceder en situación de esta naturaleza, y lo han hecho saber los médicos que conocen de estos temas, es que tengan los medios que elegir en qué persona vale la pena seguir haciendo el esfuerzo y qué persona se ha de dejar fallecer. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y para esto, y por eso es que el presidente el domingo no dio estas declaraciones, pues esperó al Consejo de Ministros de ayer para poder tomar esta decisión, pues ha ordenado que la inmovilización obligatoria cambie de horario y se amplíe en dos modalidades. Una que va de 6 de la tarde a 5 de la mañana en Lima y todo el país, salvo en algunas regiones donde entrará en vigencia o en vigor o en rigor desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Cuáles son las regiones que van a tener que acatar esta disposición desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no en todo el país? Porque en estas regiones se sitúa un incremento mayor de personas contagiadas que, ya dije, se condice y dialoga, tiene un vínculo directo con el no acatamiento de sectores importantes de la población que no solo no cumplen, sino que lamentablemente reaccionan mal frente a las autoridades y frente a la policía y las Fuerzas Armadas que buscan que esta situación finalmente se interiorice y que todos entendamos que esa es la manera de colaborar en la lucha contra este virus. Entonces, más detenidos, más personas incumpliendo, más casos, más contagio y más medidas severas. Y si esto sigue así, pues probablemente tengamos más adelante un ajuste mayor todavía y un asunto más riguroso, más estricto y más gravoso. Y esto tiene que, por supuesto, y hay que hacerlo notar también, que ir de la mano de lo que el presidente ha dicho también, la disposición expresa de que se genere un registro donde se va a poner todo el nombre, los DNIs y los datos de las personas que incumplen para que después le caiga todo el peso de la ley, porque realmente están poniendo o exponiendo al peligro a otras personas porque estamos en medio de una pandemia que crece y hay que parar ese crecimiento. ¿Qué cosa es lo que dicen estos datos? El presidente Vizcarra lo ha dicho y es dramático, la verdad. Por eso es que las medidas más ajustadas, más duras, más de 33.000 personas detenidas durante el estado de emergencia. 33.000 personas irresponsables, gente que por supuesto no tiene la noción y actúa de una manera insensata, irracional, la verdad, o movido por cosas que uno no logra entender, pero que dan cuenta de esas taras que todavía tenemos en el país y que no nos permiten, en situaciones tan dramáticas como esta, entender que la gente está del lado correcto. Realmente esto es terrible y cuanto más terrible, más duras serán las medidas sin lugar a duda. El presidente de la República lo dijo de la siguiente manera: 33.000 personas detenidas. El domingo 29 de marzo se han detenido 2.909 personas en todo el país.
y que en estos 15 días de estado de emergencia ya son más de 33.000 personas que han incumplido la disposición del gobierno para enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. Encabeza la lista de detenidos Lima, la capital, La Libertad, sigue Piura y continúa Loreto. El día sábado 28 batimos todos los récords. 4.000 personas que fueron detenidos por no cumplir con lo dispuesto, ¿no? Entonces vemos que justo, precisamente, esas regiones del norte y de la selva del país, que son las regiones que más desacata el estado de emergencia, tiene coincidentemente en proporción el mayor número de infectados. Y el presidente Vizcarra también habló de lo que yo acabo de mencionar, los nuevos horarios que entrarán en vigencia a partir del día de hoy en Lima y casi todo el país, de 6 de la tarde a 5 de la mañana, estado de toque queda, digamos, y en algunas regiones, escuche usted y tome nota, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, desde las 4 hasta las 5 de la mañana. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. La disposición a nivel nacional es que es a partir de las 6 de la tarde. Y en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, la inmovilización comienza a partir de las 4 de la tarde. Y esto es cumplimiento obligatorio. Y recuerden que estas medidas son a nivel nacional y que el incumplimiento ya está vigente también el decreto supremo que faculta que el Ministerio del Interior elabore el listado de los ciudadanos que incumplen para que luego ellos, a través de ese listado, quedan a disposición del Ministerio Público para que evalúe y tipifique la falta que ha cometido para que inicie los procesos de sanción a estas personas. Es el Ministerio Público que va a determinar, pero el Código Penal establece claramente cuáles son las faltas, los delitos que han cometido. Pues bueno, frente a esto hay que también hablar de otros temas que son muy importantes y que el presidente de la República ha mencionado el día de ayer en su presentación pública. Ha, por ejemplo, dado cuenta de que ya se va a hacer efectivo el llamamiento a los reservistas de las Fuerzas Armadas en sus 3 institutos armados, es decir, el Ejército, la Marina y la Aviación, para que pueda alistarse en el Ejército, en las fuerzas, en la Marina y en la Fuerza Aérea, es decir, personas que sirvieron de manera voluntaria, porque ahora el servicio militar es voluntario, pero que salieron después de cumplir ya con lo que prevé la ley para este servicio el año 20, el año 19 y el año 18. Eso, ha dicho las autoridades del sector, van a significar por lo menos 10.000 personas más que van a actuar dentro del marco que está establecido en el estado de emergencia y bajo las órdenes y el mandato de las Fuerzas Armadas, que están en colaboración de la Policía Nacional en el orden interno. Y eso va a ser muy importante, que se pueda hacer de esta manera. Y frente a estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, y que por cierto son desde mi punto de vista acertadas, también los especialistas se han pronunciado. Edison Uriarte, editor de la radio, conversó con José Luis Pérez Guadalupe, que como ustedes saben ha sido ministro del Interior, y opinó sobre estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, estas del toque de queda diferenciado y la irresponsabilidad de 33.000 personas detenidas por no acatar lo que la ley claramente establece. Vamos a escuchar qué dijo José Luis Pérez Guadalupe. Lo que se está haciendo es acentuar una medida que ya ha sido hace 15 días, pero ante la desobediencia de un grupo de gente en Perú a nivel nacional, es absurdo que tengamos el doble de detenidos, el doble de analizados a ver si tenemos el coronavirus, es decir, hay más desobedientes que personas que están enfermos y por eso el Servicio de Salud ha tomado las pruebas. Ahora se ha hecho una distinción entre el país y otras regiones, básicamente el norte y el noreste. Y lo que se ha visto, y es lógico, donde hay mayor incidencia
no solamente del coronavirus en los últimos días, sino también de desobediencia. Y se ha visto que hay una correlación directa entre el no cumplimiento de las medidas de aislamiento social y el incremento de contagios. O sea, eso es automático. Donde no se cumple, justamente donde hay más problemas con el cumplimiento de la normatividad, es donde hay más casos de contagio. Y se ha tomado una medida mayor, que solamente son 2 horas, nada más 2 horas antes para el toque de queda. Así que yo creo que en general todos debemos de acatar esta medida de aislamiento social, todos debemos de cumplir, si es que no queremos tener los estragos que están viviendo en otros países. El gobierno, como dice Pérez Guadalupe, tiene todo el derecho y el deber de cuidar la vida de los peruanos y peruanas. Y para eso no hay que escatimar ningún esfuerzo y lo está haciendo, la verdad, de una manera que me parece está siendo reconocida por la población y además va a merecer en términos políticos, no tengo la menor duda, como lo está haciendo ahora ya y se ven las encuestas, seguramente un reconocimiento muy importante a quienes en este momento están dando su mejor esfuerzo en el gobierno, el presidente y sus colaboradores, en el sistema sanitario, todos los hombres y mujeres valientes que ahí están todos los días poniendo la vida a disposición de la vida de los otros, la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos y un sector importante también que está relacionado, por ejemplo, a los circuitos de comercio y distribución de alimentos, que es fundamental, que no tiene que parar porque si no todo esto sin duda no funcionaría. Importante esto que dice Pérez Guadalupe, me parece de lo más acertado y comparto plenamente su criterio. Pero vamos a seguir hablando de lo que se ha dicho el día de ayer, las medidas que el gobierno ha tomado. Y aquí también quiero hacer notar, porque una de las preguntas que le dirigieron al presidente de la República, de sus ministros, estuvo relacionado con que el ministro de Salud confirmara o no si es que una ex ministra de ese sector ha sido contagiada por el COVID-19. Y el presidente le cedió la palabra al ministro de Salud para que, entre otras cosas, pudiera contestar esa pregunta. Y el ministro de Salud, contrariado, diría yo mortificado, indignado, como corresponde, como cualquier persona estaría, y yo lo estoy, por supuesto, en relación a esto que voy a comentar, pues hizo notar que aquí hay una serie de hechos que son incorrectos y si no delictivos, porque está totalmente prohibido y penado que se pueda violar la intimidad de las personas, sobre todo cuando hay una disposición expresa de que no se pueden exponer los diagnósticos y menos darle el nombre a la persona que puede estar, en este caso, en una situación tan compleja y tan difícil como el haberse contagiado con este terrible virus. Y al haberse hecho público el nombre de esta ministra de Salud, pues el ministro dijo que eso no se hace y que van a investigar porque esa filtración de ese nombre es un asunto punible. Y los medios de comunicación, más allá de, por supuesto, querer tener la primicia y siempre querer tener los nombres, y de la misma manera, también cuestionable, que aquí yo hice notar y pedí disculpas porque en este programa lamentablemente también a través de un corresponsal se violó un principio ético dando el nombre de una persona que está infectada, pues tienen que tener mucho cuidado, porque no se puede, bajo ningún criterio, romper esa ley. Si no hay una autorización expresa de la persona para que se pueda difundir su situación y su diagnóstico médico, no se puede difundir el nombre. Y el hacerlo es un asunto que tiene que verse no solo desde la ética o desde, digamos, la actuación correcta o no de quienes están en los medios de comunicación, sino, cuidado, pueden tomarse algunas acciones también porque la protección de datos es fundamental y está en nuestro país protegida, como ustedes saben, por ley. Y hay también innumerable jurisprudencia en el Perú, en el Tribunal Constitucional y también en estándares interamericanos que dan cuenta de que este asunto no se puede hacer, sobre todo cuando sabemos lo difícil que significa para una persona portar un virus con estas características. Mi solidaridad con esta exministra, por supuesto, y nuestros mejores deseos de su pronta recuperación. Felizmente se ha sabido que está su situación estable y ojalá esta se pueda mantener en esa situación y que por supuesto pronto se pueda ya mejorar. El presidente también ha hablado de personas que han sido ya efectivamente dadas de alta y eso se suma a aquellas que
teniendo el virus no han necesitado de hospitalización, y eso es muy importante. Pero también el presidente ha anunciado, y esto es muy relevante, que ya 2 torres de la vía olímpica que se preparó para los Juegos Panamericanos, y qué bueno que la infraestructura esté no solo hecha, sino que esté bien hecha, y que antes sin mucho uso no estaba todavía en el gobierno claro qué cosas iba a hacer con estas viviendas. Y hoy día, felizmente, se pueden utilizar para poder resguardar y tener en cuidado y cuarentena a las personas portadoras del COVID-19, que no necesitan cuidados intensivos, pero que sí necesitan una observación para que en la evolución de este virus se pueda ir determinando si requieren de otra atención, o si no, se van recuperando y van saliendo y van entrando otras personas hasta que podamos terminar de atender a todas aquellas que pueden finalmente tener este virus. Y eso es una buena noticia, y hemos visto las imágenes ya que están equipadas. Un trabajo muy importante que en una semana ha logrado consolidar casi hospitales. Es verdad, y aquí no quiero entrar en discrepancia con quienes sí saben de ese tema, yo no soy especialista en esto, porque los hospitales requieren pues una infraestructura distinta y necesitan determinados protocolos, pero para lo que se requiere hoy me parece una magnífica oportunidad y posibilidad que se ha habilitado, que creo yo ayuda mucho a mitigar lo que puede ser el impacto del COVID-19. Esa también es una muy buena noticia. Han habido en otros ámbitos también algunos anuncios importantes. El presidente Vizcarra ha dicho que su gobierno, es decir, su Consejo de Ministros, ha aprobado, junto con lo que ya se anunció antes de que se podía retirar la compensación por tiempo de servicio. Ojo, estamos hablando de las personas del sector formal, en 2 tramos se puede retirar hasta 2.400 soles. Hasta 2.400 soles de la CTS. Y en el caso de las AFPs, porque se ha armado aquí una polémica y una discusión muy importante sobre qué cosa se puede o no en un momento como este hacer con el dinero que tienen los ciudadanos y ciudadanas que aportan al sistema previsional privado, y que en una situación como esta pueden necesitar una inyección importante de capital para poder sobrevivir en el marco de una crisis de esta naturaleza, porque buena parte de ellos no están trabajando. Y entonces, tratando de buscar un punto equilibrado, y lo dijo la propia ministra de Economía, pero lo anunció el propio presidente de la República, dijo que se ha aprobado que se pueda retirar hasta 2.000 soles de los fondos previsionales que administran las AFPs. ¿Qué cosa es el fondo previsional? Para quienes no tienen claridad en torno a qué cosa y para qué finalidad debe de ser utilizado. Es lo que me descuentan a mí todos los meses estando en planilla, para que cuando yo deje de trabajar tenga de ahí una pensión. Entonces, cuanto más acumulo, más pensión tengo. Ese es el funcionamiento del sistema. Y estas AFPs cobran una comisión por ello. Entonces, esa plata no es de las AFPs, pero las AFPs la ponen en valor, la ponen en el mercado, la ponen en la bolsa, hacen inversiones, y dependiendo del fondo en el que tú estás, en el más conservador, en el intermedio o en el más audaz, pues tú tienes la posibilidad de ganar más, o de perder más, o de mantener tu fondo, digamos, estable. Y eso es lo que se hace. Es decir, es un negocio perfecto para quienes lo administran, porque juegan con la plata de nosotros y ellos siempre cobran sus comisiones, que son importantes, son onerosas y que la verdad han hecho crecer sus arcas de una manera, la verdad, espectacular, si no exponencial, para usar términos que en torno al coronavirus no quisiéramos que pase en nuestro país, en torno a su crecimiento en el contagio, a su divulgación o a su difusión. Pero ¿qué cosa es lo que ha hecho el presidente? Que se puede sacar hasta 2.000 soles en 2 tramos para las personas que venían aportando y que no han aportado el último año. Pero esto lo ha hecho, creo yo, 50% por convicción, pero 50% obligado por un proyecto de ley que se va a discutir hoy día en el Congreso de la República, que ha sido firmado por la mayoría de las bancadas del Parlamento, y a decir de sus principales impulsores, entre ellos Daniel Urresti, ya hay por lo menos 100 que lo van a firmar. ¿Qué cosa dice el proyecto de ley? Que lo que va a prever o plantear o promover es la posibilidad que
todas las personas que tengan fondos en las AFPs puedan sacar hasta el 25% de lo que tienen acumulado, hasta el 25% de lo que tienen acumulado. ¿Y qué cosa es lo que esto puede significar? La ministra de Economía ha dicho, cuidado, no es el mejor momento de sacar los fondos, que esto puede hacer colapsar la economía, y los congresistas, algunos de ellos, y le he escuchado a Daniel Urresti hablar en ese sentido, han dicho, y con razón, que venga la ministra al Congreso, cosa que va a ser el día de hoy con el presidente del Consejo de Ministros, para que explique cuál sería el daño que va a ocasionar si es que la gente, además de manera voluntaria, no es que todos van a tener o la obligación de sacar su 25%. No. La gente puede valorar y decir, bueno, yo no lo quiero sacar, no puedo jugar al corto plazo, este asunto me va a servir cuando me jubile, yo no me meto con eso y no lo va a sacar probablemente, o va a sacar una parte que no sea el 25%. Pero hay otra gente que va a decir, sí, me saco el 25% porque esto es incierto, no sabemos qué va a pasar, o yo la necesito para guardarla debajo del colchón o para ponerla a un banco, para poder disponer de ellas en cualquier momento porque la AFP después no me la da. Y esto puede, dice el Ejecutivo a través de la ministra, generar un colapso. ¿Cuál es la argumentación de ese lado? Dice que esto puede significar que esa plata que no existe en realidad porque está todo invertido, va a parar muchas inversiones y mucho el movimiento del mercado, cosa que no es verdad en este momento, porque el mercado, como ustedes saben, no se está moviendo por obvias razones. Pero ¿qué cosa, además de eso, dice el sector de economía y las AFPs, por cierto, va a pasar? Pues que la gente va a utilizar de manera irresponsable esto y va a quedarse sin pensión. Pues aquí habría que incorporar otros elementos y me parece muy bien que la dimensión de la decisión sea vista en dos planos. El inmediato, el de la emergencia, el de lo excepcional, el del corto plazo, el desde el ya no podemos aguantar, no tenemos trabajo, necesitamos dinero. Y el segundo es más adelante. ¿Y qué cosa es lo que se va a hacer con los fondos de las AFPs? ¿Qué se va a hacer con las AFPs? ¿Qué se va a hacer con el fondo previsional que tienen las AFPs? ¿Qué se va a hacer con el fondo previsional que administra el Estado, la ONP? ¿Qué se va a hacer con el sistema previsional que en el Perú realmente no es un asunto que genere mucha expectativa y que por el contrario, creo yo, que tiene no una muy buena evaluación por parte de quienes lo conocen y quienes cotidianamente lo padecen? Porque además, curiosamente, las AFPs hacen una, prorrateo, y un cálculo, ¿no es cierto?, de cuántos años de vida puede tener una persona, y llegan hasta los 110 o 112 años, y en torno a eso es que te dividen la pensión para que te den menos cuando te jubilas, pese a que uno trabaja intensamente para poder, ojalá al final de su carrera o de su trabajo, pues obtener una pensión que sea digna. Pero me parece bien esto, algo hay que hacer con las AFPs y el sistema previsional, no se puede dejar como está, pero eso hay que dejarlo para más adelante, ahorita hay que salir de la crisis y de la emergencia, y a mí me parece bien que los ciudadanos tengan la posibilidad de utilizar lo que es suyo, porque eso no es de las AFPs, es suyo, y esta es una situación de emergencia, y hay que ver si es que el 25% es la mejor manera, y si no, tratar de aproximar lo que el Ejecutivo plantea con lo que el Congreso ha venido por estos días también desde su perspectiva planteando. Y creo que si hoy día la ministra o el gobierno no logran convencer, y Urresti ha sido muy claro en eso y tiene toda la razón, tiene toda la razón de que lo van a aprobar. Y si se aprueba y el Ejecutivo lo observa, van a esperar y lo van a aprobar por insistencia. Y eso está perfectamente permitido. Y la gente lo va a aplaudir, y la gente lo va a saludar, y la gente lo va a utilizar. Entonces, antes de eso, hay que generar, por cierto, un consenso para discutir esto de una perspectiva distinta, mayor, que ayude a resolver el problema al corto plazo, pero que no genere problemas al mediano y largo plazo. Y hay que reformar ese sistema que la verdad es un asunto que no le da garantías debidas a nadie. Y lo digo con convicción y lo digo no ahora, sino desde hace bastante tiempo. Pero vamos a hablar sobre esto. El presidente de la República ha dicho que hasta 2000
puede utilizarse. Vamos a escucharlo. Hemos aprobado la autorización de retiro de hasta 2.000 soles para los trabajadores que ya ahora no están en la planilla en los últimos 12 meses. Es importante esta medida porque ahora hay trabajadores que seguramente han venido aportando por mucho tiempo y tienen recursos ahí y ahora los necesitan. Y entonces hemos visto que dentro del universo de aportantes hay más de 2.600.000 aportantes que van a ser beneficiarios de estos 2.000 soles que estamos autorizando que los puedan retirar. Obviamente, para que no afecte de golpe el sistema, lo estamos dando en 2 armadas, 1.000 y 1.000, de manera consecutiva en 2 meses. Bueno, y vamos a recoger nosotros opiniones especializadas, por cierto, porque mi punto de vista editorial frente a esto es uno basado en algo de conocimiento del tema, pero no el de un especialista, pero sí de alguien que tiene su fondo en la AFP, alguien que tiene cierta capacidad de discernimiento sobre cómo se manejan estas cosas y la verdad del comportamiento que han tenido las OFPs también, que además fueron copiadas de Chile, y en Chile parte de lo que generó todo este movimiento que terminó realmente acorralando al gobierno al nivel de exigirle y llevarlo a que va a plantear un cambio de la Constitución, que hoy día se ha parado por el coronavirus, pues ha tenido que ver con los abusos que vienen de las AFPs y todos los poderosos que hoy día están en el gobierno en ese país. Cierro ese paréntesis y regreso al Perú. Y entonces nosotros hemos hablado con especialistas y Vanessa Meneses, que como ustedes saben es periodista de IDL Radio, pues conversó con Oscar Dancourt, uno de los economistas, a mi modo de ver, más importantes, más consistentes y me parece más sensatos que hay en el país, que no se atolondra, que no, digamos, da cuenta de un conflicto de intereses porque trabaja para un banco, sino que tiene la independencia y distancia para plantear con claridad su punto de vista. Él, como ustedes saben, ha sido parte del directorio del Banco Central de Reserva, es uno de sus directores, y habla con Vanessa Meneses y su reflexión sobre qué hacer con los fondos de las AFPs. Es una buena medida que los afiliados puedan retirar el 25% de sus fondos de las AFPs. Eso no necesariamente tiene que afectar al sistema financiero si estos fondos los traen del exterior. Las AFPs, entiendo, tienen la mitad de sus fondos en el extranjero. Así que si traen estos fondos del extranjero y se los dan a los trabajadores, eso va a ser un mecanismo importante para la reactivación y no va a afectar al sistema financiero local. Yo diría al revés, lo va a fortalecer porque esos fondos finalmente que vienen del extranjero van a acabar en el sistema financiero. Entonces, el problema que tenemos básicamente es que con la cuarentena, la mayoría de actividades productivas está cerrada, paralizada, los trabajadores no pueden ir a su centro de trabajo y no tienen ingresos. Y entonces el problema principal es garantizarles ingresos. Entonces, algunos con el bono de 380, pero digamos una fracción muy grande de los trabajadores, son 13 millones entre Lima y el resto de ciudades importantes del país, asalariados e independientes, y todas esas personas, una buena parte de ellas, probablemente el 80%, el 75-80% no puede trabajar y no tiene ingresos. Así que en realidad, para que la cuarentena funcione y podamos derrotar al coronavirus, es indispensable que esas personas tengan ingresos. Y el ingreso ese ingreso mínimo garantizado para todos lo debe poner el gobierno. El gobierno es el que debe poner el dinero en el bolsillo de los trabajadores que no pueden laborar. Pero hay una parte importante que está fuera de eso, no le toca, y entonces para eso puede operar el retiro de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, el retiro de los fondos de las AFPs, etcétera. Interesante esta anotación. Si la preocupación del Ministerio de Economía y de las AFPs es esta plata la tengo moviéndose fuera, pero entonces dice Dancourt que la traigan y que la gente que utilice su 25% que la mueva
aquí dentro, en el país, y eso puede generar un movimiento económico también importante y hacer reflotar la economía que va a quedar muy magullada después de esta crisis que estamos todos padeciendo. Interesante, será un mecanismo para la reactivación de la economía, dice Oscar Dancourt con acierto. Pero también había que preguntarles a quienes están directamente vinculados a los trabajadores. Y Vanessa Meneses también ha tenido a bien de conversar y entrevistar a Carmela Cifuentes. Como ustedes saben, ella es presidenta de la CGTP. Y ella habló para nosotros y dijo que el trabajador con su mismo dinero está solventando la emergencia y sin embargo se queja de las que las empresas no están haciendo lo propio. Vamos a escuchar qué dijo Carmela Cifuentes. Y en cuanto a eso de la CPS y la CFP, bueno, está bien, pero ese dinero es de nosotros. O sea, el trabajador con su mismo dinero está solventando lo de la emergencia. Sin embargo, a las empresas les están dando un 35%. O sea, no hay pues la equidad que debería dar el mensaje y la política del gobierno. Todos tendríamos que sacrificarnos, todos tendríamos que poner la cuota para salir de esta pandemia y obviamente de acá para adelante respetar los derechos laborales de los trabajadores. Y eso tampoco se está haciendo. Yo tengo una denuncia de la región de Ancash, especialmente en Chimbote, que del hospital regional los trabajadores del CAS han sido despedidos. Entonces, fíjense ustedes cómo hasta ahora el trabajo no está siendo respetado y la pandemia estamos soportando nuevamente los trabajadores en nuestros hombros. No deja de tener razón, y esto ya lo he dicho yo en otro momento. Los fondos de la CTS son de las personas, de los que tienen la posibilidad de tener un trabajo formal. La AFP es de las personas que tienen la misma condición. Y entonces nos están dando la posibilidad de que vamos a acceder a nuestros fondos para utilizarlos en esta crisis. Pero sin embargo, a las empresas, mira cuánto les costó decir que, por ejemplo, no cobrarían intereses este periodo porque efectivamente la gente no está trabajando, que iban a prorratear un poco las deudas en algunos casos porque la gente no va a poder pagar sus cuotas de este mes de los préstamos o las hipotecas que tienen. Y algunos no lo han hecho y otros lo han hecho con ciertas condiciones. Pero sin embargo, a nosotros nos habilitan todo para que nosotros inyectemos nuestra plata al mercado, cuando creo que hay que mirar un poquito más si las empresas están haciendo lo suyo también. Interesante, entre lo que dice Dancourt, economista, y lo que dice Carmela Cifuentes de la CGTP, creo que hay elementos de reflexión que tienen que ser tomados en cuenta en la discusión que va a haber hoy en el Congreso de la República y en lo que el Ministerio de Economía tiene que fehacientemente hacer notar. Si dicen que esto va a colapsar la economía, pues por supuesto no hay que avanzar en ese acto que, siendo así, podría ser demagógico. Pero si no lo va a hacer y en todo caso lo puede inclusive dinamizar, pues hay que hacerlo avanzar, no sé si al 25%, pero algo que pueda ser significativo para quienes quieren en un momento como este utilizar sus fondos. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, va a asistir el día de hoy al Congreso de la República. Va a estar acompañado del ministro de Salud, de Justicia y de Economía. Y lo van a hacer para, por supuesto, dar muestras ante el Congreso, que tiene como labor fiscalizar de todas las acciones que han venido desarrollando y qué cosa es lo que van a requerir del Parlamento para que se pueda, de una vez por todas, avanzar de manera armónica y sintonizada, como por ejemplo revertir eso que no ha querido hacer el Congreso de la República, darle facultades a la Contraloría para que pueda muy rápidamente acompañar todos estos gastos y estas entregas de dinero que se van a hacer, sobre todo por instituciones en las que la gente no confía, ¿no? Como los municipios, lamentablemente, para que no metan la mano y no termine como lo que pasó con el terremoto del 2007, recordarán ustedes, el 2015, perdón, cuando, el 2007, cuando lamentablemente pues se generaron actos de corrupción que inclusive hasta ahora judicialmente no se resuelven, ¿no es cierto? Va a ir al Parlamento, van a reunirse con los congresistas, van a explicar y ojalá más allá de la explicación o del convencimiento o no, se pueda dar un punto de encuentro, cosa que no se pudo hacer con el Congreso anterior porque era realmente impresentable y no se podía mínimamente con ellos
dialogar, ni menos acordar cosas significativas, importantes para el país. Vamos a nosotros escuchar un comentario de análisis político, porque aquí ya refiere un asunto muy interesante y muy importante que muestra al gobierno en lo que podría ser una paradoja, muy fuerte en su relación con la gente, una vez más, muy diligente al actuar, como en algunas otras oportunidades, y muy sintonizado con lo que todos esperamos haga un presidente o un gobierno, pero a la vez sin operadores políticos en el Congreso, sin un soporte partidario y con por lo menos 2 o 3 temas en los que el Congreso está en un lado distinto. Lo de la Contraloría, lo de la ley que acaban de sacar para los policías, que el gobierno no está de acuerdo, y por cierto, el tema relacionado con todo este tema de las AFPs. Vamos a escuchar a una analista política que nosotros siempre convocamos, que muy diligentemente acepta y que muy acertadamente hace comentarios para IDL Radio. Edinson Uriarte, periodista de IDL Radio, conversó con María Alejandra Campos y esta es su opinión. Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno son positivas. Me parece que el presidente Vizcarra está escuchando a los ministros que tiene que escuchar y se está asesorando bien, que la influencia de María Antonieta Alba, de Ariela Luna y ahora del ministro de Salud Víctor Zamora están siendo positivas para la toma de decisiones en el gobierno, pero creo que tiene un gran reto para coordinar con el Congreso y evitar que sus agendas sean contradictorias. Y eso le va a costar bastante porque no tiene un solo congresista en el nuevo Parlamento. No solo no la tiene fácil, la tiene difícil, sin eufemismos. Creo que este Congreso va a ser sin duda menos obstruccionista que el anterior, en el sentido de que va a ser menos agresivo en la forma en la que se enfrenta contra el gobierno. No va a haber interpelaciones, no va a haber censura, pero el gobierno no tiene manera de articular su agenda con la del Parlamento. Y eso es un problema serísimo, porque a pesar de tener un presidente muy popular y un Congreso desconocido, los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, tienen el mismo peso en nuestra Constitución. Entonces, Vizcarra se está enfrentando contra un enemigo que le puede jugar de igual a igual, ¿no? Coincido plenamente con esto que acaba de decir, es justo lo que estaba mencionando, es decir, quién opera para el gobierno, quién es la bancada oficialista, quién va a defender el punto de vista. Van a tener que ir los ministros y, claro, los han casi puesto contra espada de pared. Si no me convence, saco la ley. Y si me convence, a ver qué hago. ¿Tendrán capacidad de convencer cuando los otros también en el Congreso están mirando la tribuna, cuando quieren también ganar réditos, cuando también quieren competir con el presidente en los aplausos que en este momento le dan al gobierno y algunos que junto al gobierno están haciendo cosas importantes? ¿Podrá ser posible eso? ¿Ah? Como decía una conductora de televisión, ¿será posible eso? ¿Ah? Pues parece que ahí va a estar la competencia y el gobierno está ahí bastante desamparado, porque estos personajes, que creo yo, algunos con buena intención y creo que con acierto están promoviendo este tipo de iniciativas, pero hay otros, por supuesto, que lo están utilizando ya populistamente, con demagogia, porque están buscando vitrina, porque quieren saltar del Congreso a la presidencia de la República sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Muy bien lo que María Alejandra Campos, analista, politóloga, nos hace llegar, en tanto sus reflexiones son siempre interesantes. En el sector salud hay lamentablemente más casos de personas que pueden eventualmente estar ya contagiadas con el COVID-19. El diario El Comercio, y ahí es donde lo vi, no sé si otro medio lo ha difundido, se daba cuenta de más de 1.000 trabajadores entre personal médico y administrativo del Hospital María Auxiliadora, que está en San Juan de Miraflores y que atiende a todo el Lima Sur. 1.000 personas, 1.000 trabajadores están en aislamiento social luego de que se confirmaran 6 casos de COVID-19. 6 casos, según dio a conocer un médico residente. Sí, disculpen, aquí tengo que hacer una aclaración. Si es el diario El Comercio el único que lo ha sacado, pues una investigación propia. Un residente del hospital le dijo al diario El Comercio que el primer caso fue el caso de una residente de especialidad de ginecología, me parece, quien tenía familiares o tuvo una relación o contacto con una persona que venía de España
y que ella siguió trabajando, inclusive con síntomas, de manera irresponsable, y algunas autoridades del nosocomio del hospital sabían y no hicieron nada, y ahora han tenido que dejar a 1.000 personas fuera, con lo que eso puede significar de menos para un momento en el que hay que afrontar y necesitamos recursos humanos experimentados para poder revertir este problema. El Ministerio de Salud ha visto por ahí, y he conversado con algunas personas que están ahí, han dicho que van a investigar este caso, y este realmente es un asunto que es muy grave. No solo por las personas que están separadas, no solo porque ya hay casos, sino por lo que eso puede significar para las personas que acuden a el María Auxiliadora, y me parece que pueden terminar también contagiadas si no se controla esto que al parecer corrió con irresponsabilidad, pese a que había síntomas ya de las primeras personas que lo trajeron. Y aquí el ministro Víctor Zamora, que es el ministro de Salud, y voy a regresar a un comentario que yo hice hace un ratito sobre el caso de la ex ministra de Salud que ha sido contagiada por el coronavirus. El ministro Zamora, y coincido, porque lo escuché ayer cuando hacía notar su malestar, y ya lo comenté más temprano, dio cuenta de que eso no se puede quedar así. Hay que investigar quién filtró ese nombre. No se puede difundir el nombre de las personas. Eso está muy mal, no solo porque éticamente es muy cuestionable, sino porque legalmente también es algo que se puede denunciar. Y ojalá se haga, porque no se pueden seguir cometiendo ese tipo de agresiones, ese tipo de vulneraciones a un derecho que tiene una persona, además en una situación de esta naturaleza. No solo porque es su diagnóstico, sino por lo que significa que otros sepan que tú tienes el virus y que esto puede significar para una persona con la estigmatización que esto ya está significando en algunos casos, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Salud, Víctor Zamora. Además, quiero solidarizarme con su situación en el sentido de que su privacidad ha sido vulnerada, toda vez que ella no dio el consentimiento para revelar su condición médica. Lamentamos que esta información se haya filtrado en nuestro sistema y que haya sido utilizado de manera antiética, produciendo zozobra, confusión, incertidumbre y miedo. Para reducir al máximo las posibilidades de que esto vuelva a ocurrir, durante el fin de semana hemos tomado algunas acciones. La primera es investigar propiamente cómo es que este documento o estos datos confidenciales, personales, resultaron en manos extrañas. En segundo lugar, hemos tomado medidas para fortalecer la defensa de estos datos, y tengan por seguro la comunidad que los datos serán netamente protegidos en el futuro. Pero como no se vive solo de buenas intenciones, y el ministro de Salud sin duda las tiene, porque se inauguró en el cargo, y ustedes recordarán, aquí lo comenté, felicitando no solo el gesto, sino la decisión de buscar proteger de manera debida a quienes desde el sector salud, sus propios colegas, pues están luchando contra este virus y necesitan no solo de indumentaria, herramientas, sino de una protección que sin duda también debería llegar a otras dimensiones. Y él dijo que esto iba a cambiar, que no se había priorizado eso, pero vamos a ver si es que se ha avanzado en esa tarea, y me parece que es importante saber si es que en esa dirección hemos venido caminando en los últimos días, porque parece esto ser mentira, pero son días los que están pasando cuando parecería que han pasado ya muchos meses o varias semanas. Recién estamos iniciando el segundo momento de esta cuarentena que ha determinado sensatamente el gobierno para tratar de combatir el coronavirus, o el crecimiento de la difusión o la propagación del coronavirus. Vanessa Meneses, de Idea Radio, pues entrevistó a Juan Astubilca. Él es decano del Colegio Médico de Lima, sobre si es que se ha avanzado en torno a las medidas de protección a los hombres y mujeres del sistema sanitario de nuestro país. Y esto es lo que
nos refirió para este programa. Bueno, si bien es cierto, se han aplicado estas medidas que son necesarias, que son útiles, si no, de lo contrario, pues la curva estaría mucho más pronunciada, o sea, el aumento de casos a la fecha sería más elevado. Sin embargo, hay muchas deficiencias todavía aún, sobre todo en el caso de la bioseguridad de nuestro personal de salud. Y eso se ve reflejado porque hay médicos y hay personal de salud que está contagiándose. Hay médicos residentes, que son los médicos que hacen la especialidad en diferentes hospitales del país, que están siendo contagiados. Justamente dentro del total de personal de salud que está contagiado, más del 70% son médicos. Y bueno, pues eso denota de que la bioseguridad o los equipos de protección personal, los cuales tienen que ser adecuadamente distribuidos a todo el personal, no lo están haciendo así. No hay una buena gestión de dotación de equipos de protección personal a todo nuestro personal de salud, y tampoco no hay una toma de muestras eficiente y emisión de resultados rápidos para nuestro personal de salud, que tranquilamente, pues, al contacto o a los mínimos síntomas, por ser un personal de riesgo, se le debería tomar la muestra y evitar, pues, que el médico esté esperando 2 a 3 días para que pueda tomarle la muestra, siendo, pues, de repente positivo ya hasta la fecha y contagiando a muchas otras personas. Entonces, hasta la fecha tenemos registrados más de 30 médicos que están ya contagiados con resultados positivos del coronavirus, y alrededor de 120 médicos que están aislados, están en sus casas, porque han tenido de una u otra manera contacto con pacientes o con médicos que están contagiados con coronavirus. Entonces, eso nos denota de que nuestro sistema de salud es muy precario en cuanto a la bioseguridad, y que por tanto, pues, esta precariedad en cuanto a la protección que deben brindar los establecimientos de salud al personal de salud en general, pues se denota con la infección, ¿no? Y con el aislamiento masivo de muchos médicos que deberían estar en la primera línea de defensa, pero lamentablemente por este discurso están en sus casas guardando cuarentena y para no contagiar a las demás personas. Ha dicho, como ustedes acaban de escuchar, que hay médicos que están siendo contagiados de coronavirus, que eso denota que no hay una buena gestión al respecto. Informó que hay 30 médicos contagiados y 120 médicos aislados. Ahora, uno podrá decir, y con razón, pero bueno, es obvio que algunos se van a contagiar, sí, pero lo que significa tener a 120 médicos aislados, es decir, que no pueden trabajar en un momento en el que se necesita toda nuestra capacidad, o 1000 personas que trabajan en un hospital importante en Lima Sur, que no puedan seguir colaborando, contribuyendo con su conocimiento y su esfuerzo, es un asunto que golpea al sistema de salud pública de nuestro país. Y por eso es que es importante también ver por qué hay que protegerlos, porque su salud es primero, porque su esfuerzo es necesario en un momento como este, y porque tampoco es que en el Perú tengamos capacidad en desuso que podamos traer para situaciones de esta naturaleza. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Si países como Italia, como Estados Unidos, como España y otros países han sido desbordados cuando son inmensamente mayor o más fuertes que nosotros en su sistema sanitario, imagine usted lo que pasaría si aquí colapsa. También Vanessa Meneses conversó con Margarita Pérez, decana del Colegio Obstetras, para recoger su opinión. Y esto es lo que le dijo. El tema sanitario aún falta mucho que corregir y mucho todavía que mejorar, ¿no? En el tema del Ministerio de Salud, sabemos que en la anterior gestión de la ministra, y lo hemos venido denunciando en todos estos días, desde el día que se anunció la emergencia sanitaria, se han emitido normativas que impide, pues, que realmente todos los profesionales estemos protegidos, ¿no? En este caso los obstetras, ya que todo, prácticamente el presupuesto se ha priorizado en 2 grupos, que son médicos y enfermeras, lo cual no está mal, pero es que no son los únicos que en estos momentos están trabajando en primera línea. También estamos los obstetras y el resto de personal de salud. Entonces, esta situación, más la escasez de los equipos de protección personal que hay en el mercado nacional y en todo el Perú realmente, ha hecho, pues, de que haya una desprotección al personal de salud, ¿no? El hecho de que una obstetra que trabajaba en un servicio de emergencia de un hospital
y que no contaba con este equipo de protección, porque cuando lo solicitaban les decían no, eso solo está direccionado para médicos y enfermeras. Entonces ha hecho pues que tengamos ya ese caso que hubo un fallecimiento. Actualmente hay 2 más obstetras que están con resultado positivo y 50 que están en aislamiento domiciliario porque han sido contacto con casos positivos. Pero aparte de ello, nuestra preocupación es también porque a raíz de estas normas que se han emitido, se está descuidando la atención de un grupo importante de la población que son las gestantes. El 80% de controles prenatales se realizan en los establecimientos de primer nivel de atención y es realizado por los obstetras. En estos momentos, al cerrarse todos estos servicios, se ha descuidado esa atención, lo cual nosotros estamos muy preocupados y es una situación que debe atenderse de manera urgente, ¿no? Mucho por corregir, es decir, que hay mucho por hacer, que el presupuesto se ha priorizado en los médicos y enfermeros y no se ha visto la situación de las obstetras. Y esto también es muy importante. El sistema sanitario es muy complejo, tiene muchas personas y por eso es que en una situación de esta naturaleza hay que efectivamente priorizar a los que están directamente manejando la mitigación o el combate al coronavirus. Pero por supuesto hay que ver a todos quienes participan de este sistema porque conviven con eso y pueden terminar siendo también contagiados o víctimas de esta situación tan terrible, tan dramática y lamentablemente tan difícil de combatir porque es un enemigo, por más que eso suene un cliché, invisible, que está por ahí dando vueltas y lamentablemente llega sin avisar. El ministro de Justicia, y esto tiene que ver con lo que en los últimos días hemos conocido, no solo por la propuesta que han hecho algunos funcionarios, sobre todo del Sistema de Administración de Justicia, sobre qué hacer con el personal penitenciario. Ayer aquí Carlos Vázquez dio una magnífica exposición sobre medidas que son perfectamente posibles para aliviar un poco el sistema penitenciario, que requiere de voluntad, requiere de audacia, requiere de coraje, porque hay estándares que hay que cumplir y se podrían hacer muy rápidamente. Grilletes para los primarios, sacar a los extranjeros y que vayan a sus países y finalmente a todos los que están por cuestiones de alimentos en las cárceles, darles medidas alternativas para que primero paguen y cumplan con su obligación de manutención a sus hijos, a sus familias y por cierto que puedan salir de la cárcel y despoblar. Eso 10.000 personas por lo menos, o sea, más del 10% y tendríamos un alivio de cierta medida. Pero también han habido justamente el día de ayer situaciones en algunos penales, en Ayacucho, por ejemplo. Más adelante nuestro corresponsal en la zona nos va a dar detalles de cómo eso se ha producido, pero el ministro de Justicia frente a eso ha dicho 0 contagios de coronavirus en los penales y en los centros juveniles. Vamos a escuchar qué dijo Fernando Castañeda, ministro de Justicia. Al día 15 nos encontramos oficialmente con 0 contagios, tanto a nivel de los 68 penales como a nivel de los 10 centros juveniles. Y nos estamos refiriendo también respecto de los internos, como respecto de los agentes que trabajan en los penales como en los centros juveniles. En segundo punto, habría que mencionar que el Instituto Nacional Penitenciario ha implementado un conjunto de acciones que paso a detallar. Un anillo de seguridad estricto del personal que trabaja en los penales con la finalidad de profundizar las medidas de prevención en los penales. Mejoramiento y mantenimiento y potenciamiento de los baños y de los servicios en todos los penales a nivel nacional. Mucho más agua y energía a lo largo de todo el día en las instalaciones. La suspensión de todas las visitas en los 68 establecimientos penitenciarios. Ha indicado también que el sector ha implementado una serie de acciones para evitar el contagio del coronavirus. Han dado para eso 10 millones de uso para que puedan mejorar los baños y el sistema de salubridad, que la verdad 10 millones va a quedar muy corto, pero puede servir en algo para la emergencia que hoy día estamos viviendo. Entonces hay que seguir pensando, así como las AFPs. Hoy día se tiene que discutir para ver qué se hace en el día a día.
o que se hace ya inmediatamente y discutir qué se hace después, porque hay que redefinir el sistema previsional en nuestro país, que es una desgracia, la verdad, una desgracia. Pero bueno, aquí también hay que hablar de la emergencia, hay que poner en resguardo a todas las personas que están privadas de su libertad. Ojo, que aquí también ayer me criticaban algunas personas en sus comentarios que yo leo y observo con interés, a veces, y les agradezco muchísimo por los buenos comentarios, a veces porque son críticos también y no tienen por qué tener, y en ese sentido está muy bien, así es la democracia, pues tienen un punto de vista distinto al mío. Decían que por qué tenemos que hablar de los que están en las cárceles, si finalmente han cometido delitos y no debería ser nuestra prioridad. Que por qué hablar de los venezolanos, de por qué hablar de las personas que son víctimas de algunos malos miembros de las Fuerzas Armadas o policiales que, yendo más allá de sus funciones, cometen algunos actos y vejámenes contra las personas que son detenidas, que serán unos cuantos y que vamos a hacer es el costo que hay que pagar por la eficiencia del trabajo que ellos hacen. Pues bueno, yo siempre repito esto. Las democracias funcionan, sirven y son plenamente válidas y por supuesto son fidedignas a su mandato y a su origen, no porque las mayorías dispongan qué hacer, sino por el respeto a las minorías. Y los presos pueden, por supuesto, haber cometido los peores vejámenes, pero en situaciones como esta, sobre todo, la democracia tiene que dar una lección y decir que protege la vida de todos y de todas, porque si no sería muy fácil, ¿no es cierto?, que el coronavirus entre ahí, que se mate a la mayoría y se acabó el problema penitenciario. Ese es un asunto que de ninguna manera, no solo nosotros no podríamos ni pensarlo, sino abiertamente lo combatiríamos, por supuesto. Solamente para hacer alguna anotación en torno a este asunto. Y también me criticaba alguno por ahí que decía que seguía siempre mis opiniones, que siempre las compartía, pero que soy un traidor por hablar que esta ley que ha sacado el Congreso de la República es una ley que favorece a los malos policías y que estoy en contra de la policía. Bueno, hay solo dos posibilidades. O he perdido mi capacidad de hacerme entender, ¿no es cierto?, o expresar mi punto de vista, porque yo respaldo el trabajo de los policías y los militares. Y creo que esa ley es una ley inconstitucional, es inútil y sirve a los malos policías, no a los buenos. Y por eso es que me parece que es inconstitucional y tienen que derogarla inmediatamente y tienen que no aplicarla, porque no está bien, porque un Estado de Derecho tiene que funcionar siempre. Y estoy a favor de la policía y las Fuerzas Armadas, justamente porque estoy a favor. No quiero que finalmente les pongan sobre la espalda algo que ellos tampoco quieren, y conozco a muchos policías. Decía que hay dos posibilidades: hoy no me estoy haciendo entender, o realmente hay una necedad en determinados personajes que a veces se meten para tratar de generar algún nivel de debate sobre asuntos que la verdad a nosotros no nos mueven en nuestro punto de vista. Si alguien tiene un punto de vista distinto al mío, lo acepto, por cierto, y lo saludo. Pero cuando la necedad o a veces la idiotez invade a las personas que contradicen solo por contradecir sin exponer un argumento, pues lo tengo que decir, porque así es como yo me he formado y así es como siempre he querido con claridad hablar este modesto programa y este humilde servidor. Pues él también en el ámbito ya de una mejor relación de la ciudadanía con el sistema sanitario, de colaboración, pero también de protección de su propia integridad y de su propia salud, es que el Ministerio de Salud ha aprobado una medida que contiene una norma técnica para que empresas y personas puedan confeccionar mascarillas de tela y así protegerse del coronavirus, porque están agotadas. Yo mismo no he podido conseguir en ninguna farmacia hasta ahora mascarillas. Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Víctor Zamora, que es el ministro de Salud, dijo que esta no es una medida menor, al contrario, es importante para la población para que pueda estar protegida. La gran mayoría de sus compatriotas no tiene acceso a una mascarilla y gastan pequeñas fortunas para conseguirlas, y eso no puede ser, dijo. Las mascarillas, que podrán ser confeccionadas por cuestiones por cualquier persona y de uso de los vecinos, deberán ser de poliéster, nylon, algodón, fibras regeneradas de celulosa
o de la mezcla de estos materiales. Hay un peso determinado, en fin, hay unas consideraciones que técnicamente han sido validadas y son las que hay que cumplir. El presidente Vizcarra lo anunció y lo dijo de esta manera. Ya el Ministerio de Salud ha dado la disposición y se está publicando el documento que establece las especificaciones técnicas para que se puedan confeccionar mascarillas faciales textiles de uso comunitario. La población tiene que, cuando sale de su vivienda, solamente para lo que está permitido, tiene que ir con una mascarilla, y para eso estamos dando la opción de las características de estas mascarillas textiles de uso comunitario. Los detalles van a ser de carácter público, deben ser prendas de tela, poliéster, nylon, algodón, de forma rectangular que debe cubrir la nariz y boca, pueden ser reusables, ¿no? Y ya eso está establecido, y se recomienda el uso de acabados antibacteriales permanentes para permitir el uso prolongado de las mascarillas, ¿no? María Sosa, que hace parte del gran equipo de la radio, conversó con Daniel Pinares Gómez, especialista en seguridad y salud ocupacional, que sabe mucho de esto, y el especialista, consultado por nuestro programa, esto es lo que nos dijo. ¿Qué cosa es lo que se debe hacer? ¿Qué cosa se puede o está o no permitido utilizar? Vamos a escuchar. ¿Para qué sirven las mascarillas? ¿Para qué sirven los respiradores? Los respiradores tienen una eficiencia del 95% para la persona que lo está usando. La persona que usa un respirador está protegida, digamos que al 95%. En cambio, las mascarillas sirven para no contaminar el área donde yo trabajo. Eso lo usan los médicos para no contaminar al paciente. Lo usan las personas que trabajan con alimentos para no contaminar al producto. Estos son las mascarillas, ¿no? Las mascarillas en este caso serían las quirúrgicas. Después, en la clasificación, más abajo, están los tapabocas. Los tapabocas son fabricados, en este caso, he visto mucho en el mercado, en tela, ¿no? He visto que son fabricados en tela, las cuales no cumplen ninguna certificación, no cumplen con ningún estándar, y los considero yo un poco peligrosos porque dan una falsa sensación de seguridad. Y esto no es una diferencia solamente técnica, sino práctica, ¿no es cierto? Es la diferencia entre los respiradores número 95 que usa el personal médico para no infectarse, con la mascarilla quirúrgica que sirve para no infectar a los externos, ya que filtra el aire exhalado y no el inhalado, y el tapaboca de tela o papel. Es bien importante estas diferencias para no estar, por un lado, angustiado y desesperado de tener la misma mascarilla que tienen los médicos. Hay otras que tienen la calidad, que han sido validados, que ya se ha autorizado desde el Ministerio de Salud se puedan confeccionar, si es que y siempre y cuando se cumplan con las disposiciones, las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha establecido como obligatorias. Pero muy bien también lo que nos dice el especialista Daniel Pinares en el marco de su experiencia, por supuesto. Vamos a seguir, es hora de irnos a las regiones para poder recoger información de lo que está sucediendo también fuera de la capital de la República, porque a veces creemos que Lima es el Perú y no es así. En distintas regiones se está organizando la gente para ayudar a la policía, a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, al cumplimiento de las restricciones que hay por la inmovilización social. Las rondas campesinas están trabajando intensamente, por ejemplo, colaborando con las autoridades. Se están deteniendo los carros, si hay personas sospechosas la llevan al sistema de salud, en fin, y eso ha hecho que en algunas regiones, y eso está muy bien y ojalá siga así, no haya ningún contagiado, y eso es lo que hay que mantener también porque es muy, muy importante. Vamos a irnos a Ayacucho. La Red Nacional es un conjunto de radioemisoras y de personas profesionales, hombres y mujeres que trabajan en el periodismo hace muchísimos años con mucha legitimidad en sus zonas, que son parte de este esfuerzo. Sin ellos no podríamos nosotros existir, y que todos los días nos brindan información relevante en sus regiones. Está coordinado por mi colega Víctor Ciudad, que ha logrado este día contactarse con algunos de ellos. Vamos a irnos a Ayacucho. Chano Yaranga está con la información. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaster. Después de varias horas de haber provocado un motín, los internos del penal de Ayacucho
justificando justamente esa medida en una serie de reclamos, llegaron a un acuerdo importante con las autoridades del Ministerio Público, la prefecta regional, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ejército Peruano. Acuerdos como el levantamiento de la medida de fuerza que significó la toma de 8 rehenes, personal del INPE, por ejemplo. La acción se debió a reclamos frente a presuntos actos de corrupción, a abuso de autoridad, ¿no?, que cometen los agentes del INPE, y la negativa de permitir el ingreso de alimentos al penal de Ayacucho, así como están pidiendo también el indulto humanitario, la atención médica permanente y el hecho de que las autoridades vean la situación del penal y el hacinamiento que en este momento se tiene. Esto sucedió acá en el penal de Ayacucho, en la región justamente, señores, en esta mañana. Desde Ayacucho, Chano Yaranga para IDL Radio. Sí, esta información se difundió el día de ayer, este amotinamiento que después ya fue resuelto por las autoridades. El ministro de Justicia más temprano se había ya pronunciado con que no hay ningún infectado y ningún penal, y ojalá eso siga, y estas recomendaciones, estas disposiciones que se han dado para fortalecer los sistemas de seguridad, estos anillos de seguridad que hablaba el ministro, pues sean de lo más consistentes y solventes para mantener la situación como está hasta ahora. Vamos a irnos al norte del país, a Tumbes. José Paul Rioja con información. Muchas gracias a Chano Yaranga por la información de Ayacucho. Ahora sí, vamos donde José Paul Rioja en Tumbes. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. El día de ayer se registró la primera víctima mortal de la temible enfermedad del coronavirus. Se trata de un señor de 46 años que vivía en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla. Por la mañana, las autoridades de salud y el gobernador regional anunciaban 2 nuevos casos reportados justamente en Aguas Verdes y aseguraban que no habían víctimas mortales, pero en horas de la tarde se suscitó el deceso. En total, suman ya 10 casos confirmados en la región, de los cuales 6 son varones, ahora 5, y 4 mujeres. Uno de esos casos es una señora de 57 años que se encuentra en UCI desde hace 5 días. Los demás casos están aislados en sus domicilios, pero sí resaltar que uno de ellos es un señor de 69 años. Aguas Verdes acumula 4 casos, Zarumilla 1 y Tumbes 5. Asimismo, en el acumulado de detenidos llegamos a 1.800. Por ello, en nuestra región, desde hoy se amplía el horario de la inmovilización social obligatoria, la cual rige desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana en Tumbes. Para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchas gracias por esa información a Paul Rioja que nos envía este despacho desde Tumbes. Vamos ahora a Moyobamba, en la región San Martín. Carlos Lozano, gran amigo, que está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Para informar que según la Dirección Regional de Salud San Martín, la situación del coronavirus en la región a la fecha es la siguiente. Casos confirmados 6, casos descartados 145, casos en observación 38. Por otro lado, el cuerpo médico del Hospital 2-1 de Moyobamba, a través de un pronunciamiento, da a conocer lo siguiente. Primero, garantizan la atención durante la pandemia por el COVID-19. Segundo, requieren la implementación adecuada y completa de equipos de protección personal. En el punto 3 advierten, de no ser atendidos se limitarán las atenciones en consultorio diferenciado, atención de respuesta rápida y hospitalización de pacientes con casos de COVID-19. Para terminar, la Municipalidad Provincial de Moyobamba toma acciones para evitar la propagación del coronavirus. Está restringiendo la atención en los mercados de 6 de la mañana a 1 de la tarde y autoriza brindar apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con los inspectores de tránsito. Para IDL Radio, desde Moyobamba informó Carlos Lozano. Muchísimas gracias a Carlos Lozano por esta información que da cuenta que el cuerpo médico del Hospital 2-1 de Moyobamba exige al Ministerio de Salud, esto que hablábamos hace un ratito, que les envíe equipos biomédicos para que puedan mejorar su trabajo, entre ellos, por cierto, las mascarillas de las cuales hablábamos hace un ratito. Vamos a irnos ahora a Huancayo. Ahí está Efraín Rojas con la información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer.
En la ciudad de Huancayo, la emergencia sanitaria se cumple a medias. Cabe destacar de que esta provincia es la capital de la región Junín. Hasta el día de hoy hay 13 personas infectadas con el coronavirus, distribuidos en los siguientes distritos: Tambo, 6 personas, Huancayo, 4, Chilca, 3 personas. 2 de ellos se encuentran en UCI y también 2 internados en el Hospital del Seguro Social Ramiro Prialé. Los integrantes de la Policía Nacional están dando cuenta de que hay personas que incumplen este estado de emergencia sanitario. Mientras tanto, los directivos y los que están al frente de la Direza Junín están coordinando una reunión de emergencia que se va a realizar el miércoles a las 9 de la mañana con los alcaldes tanto de Chilca, Huancayo y El Tambo para coordinar acciones y hacer un poco más efectiva esta emergencia sanitaria. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín. Vamos a compartir con ustedes también en esta parte del programa, donde recomendamos algunas actividades complementarias a las que usted tiene que desarrollar día a día en esta cuarentena, que acaba de iniciar su segunda etapa, va por 13 días más. Vamos a ver qué pasa después. Hay que esperar con tranquilidad, hay que colaborar y hay que esperar también con la sana convicción de que las cosas se están haciendo de la mejor manera y colaborar con las disposiciones que está dando el Ejecutivo. Realmente a mí, en términos personales, como una persona que sigue además la política, lo que el presidente Vizcarra está haciendo me parece digno de aplauso. Me parece realmente que está haciendo bien las cosas. Hay dificultades, sin lugar a dudas, pero creo que lo está haciendo con temple, lo está haciendo con respeto, con responsabilidad y con liderazgo. Con liderazgo, que es importante. Imagínense ustedes si hubiéramos estado en manos de los fujimoristas gobernando, si hubieran ganado la elección del 2016. O solo imagínense qué hubiera pasado con el presidente que renunció, ¿no? Por el bien del país, creo yo, como ustedes pues seguramente también pensarán, no sé, mi opinión. Antes de entrar a la parte final del programa, y no porque sea menos importante, debí decirlo más adelante, estábamos tratando de ubicar las imágenes y los tweets que se han difundido al respecto. Quiero hablar de un hecho que me parece lamentable, que me parece vergonzoso y que habla muy mal de algunos miembros de la Policía Nacional. Y se está dando por estos días una costumbre que ojalá no quede marcada como una práctica cotidiana. Y es que claro, hay gente por supuesto energúmena, hay gente impresentable, gente irresponsable que está incumpliendo el mandato del gobierno de guardar el aislamiento social, porque eso es lo que hace que el virus se pare y que podamos combatirlo. Y hay que registrarlos, hay que denunciarlos, hay que enjuiciarlos, hay que, si es necesario, meterlos presos. Sobre todo aquellos que no solo no cumplen, sino agreden a los policías y a los militares. No se le puede tocar a los policías y a los militares, eso es un delito y tiene que ser sancionado ejemplar y severamente. Pero ahora resulta que a los que los detienen, los llevan a las comisarías y los hacen hacer ranas y planchas y los hacen correr y poner el dedo en el piso y dar vueltas alrededor, como si ese es un asunto que de alguna manera los va a corregir. Al contrario, lo que están haciendo es que, más bien con ese tipo de ejercicios, ellos en el tumulto, en el esfuerzo que eso significa y en lo que, digamos, termina siendo contagio los unos con los otros, pueden terminar más bien siendo focos de infección contagiosos de un virus que, por cierto, no se nota, pero está permanentemente presente. Y lo que ha sucedido es que se ha producido, me parece que es en comas, un acto de abierta discriminación, porque una mujer trans de la comunidad LGTBIQ ha sido abiertamente discriminada. Y hay unas imágenes que son, digamos, no solo vergonzosas por lo que en sí mismo significan, por lo que uno puede estar apreciando, sino porque se hace en el marco supuestamente del ejercicio de la ley
y de la imposición de la autoridad a los que la están incumpliendo o actuando fuera de la ley. Pero este es un acto claramente discriminatorio, es un acto que tiene que ser condenado socialmente y por supuesto tiene que ser denunciado penalmente, porque la discriminación en nuestro país es un delito. Policías que se están burlando de esta persona trans. La Defensoría del Pueblo, y felicito a la Defensoría, yo que he sido muy crítico de la Defensoría, sacó 2 tweets dando cuenta justamente de esto. Dice la Defensoría del Pueblo: reiteramos que la Policía de Perú y las Fuerzas Armadas del Perú deben respetar el derecho a la integridad y dignidad de detenidos. No deben ser obligados a realizar ejercicios físicos ni actos que vulneren su dignidad. Estos se encuentran fuera del marco legal. Claro, y la gente pues puede aplaudir, saludar, le parece bien que le metan una cachetada al irresponsable, que hagan rañar o lo hagan parar de cabeza al que no cumple la ley. Pero lo que hay que hacer es aplicar drásticamente las disposiciones que el Código Penal establece para situaciones de esa naturaleza y respetar la integridad de las personas, porque los delincuentes tienen que ser procesados, denunciados y sancionados, y ese es lo que tienen que finalmente, a eso es lo que tienen que someterse. Pero la Defensoría del Pueblo también, frente a este hecho que yo acabo de mencionar y que ustedes están mirando a través de las imágenes que nos ha conseguido Carlito Yancul, excelente productor de este programa, dice la Defensoría del Pueblo: actos discriminatorios presuntamente realizados contra una persona LGBTI deben ser investigados y sancionados. Tomaremos acciones frente a estas denuncias, no a la discriminación. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no puede suceder. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Y en esa condición es que el Estado constitucional tiene que garantizar eso en la vida cotidiana. Vamos a, como decía en esta parte del programa, compartir con ustedes experiencias que son de lo más importante y dan cuenta de esa generosidad, de esa solidaridad, de esa empatía, de esa entrega, de ese vínculo con amor hacia el prójimo que desarrollan a través de su entrega cotidiana muchas personas, entre ellos voluntarios. La organización REMAR es una institución que trabaja ya hace muchos años en nuestro país, más de 25 años de trabajo intenso, y hace un trabajo loable. Entregan almuerzos a personas desprotegidas, personas vulnerables, indefensas, con altos niveles de desprotección, ¿no es cierto? Y lo hacen de manera firme, diligente, y han fortalecido sus esfuerzos en una situación como la que estamos viviendo ahora. La Asociación Benéfica REMAR es uno de los pocos comedores que está atendiendo y operando en el cercado, y María Sosa, de la radio, conversó con Miguel Mate, su director nacional, el director nacional de REMAR Perú, para que nos contara un poquito sobre su experiencia, y también hicieron un llamado de cómo colaborar con este tan loable esfuerzo y trabajo que yo saludo y, por cierto, aplaudo. Vamos a escuchar a Miguel Mate en esta convocatoria, dándonos los datos de cómo uno puede contribuir y de lo que están haciendo hace muchísimo tiempo. REMAR actúa, REMAR Perú, protocolo REMAR SOS, ante el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento social decretado por el gobierno del país por causa del COVID-19 coronavirus por 28 días. REMAR Perú se ha movilizado rápidamente desde los primeros días en la ciudad de Lima por medio del grupo de voluntarios que trabajan arduamente para paliar y atender emergentemente las situaciones de alarma y de necesidad que han surgido entre la población más desfavorecida y las personas más vulnerables en medio de esta situación. REMAR abre sus puertas desde tempranas horas de la mañana para preparar y elaborar apoyo con raciones de comida caliente para más de 700 beneficiarios que diariamente son atendidos con un almuerzo, para lo cual nuestros voluntarios trabajan arduamente en la manipulación, preparación, cocina y reparto de dichas raciones de comida por medio de la autogestión de donaciones de alimentos que llegan a través de organismos y empresas solidarias de buen corazón.
Desde las 9 de la mañana en nuestra sede centrada en el Cercado de Lima, un gran número de personas, adultos mayores, indigentes, extranjeros que se han quedado varados por la falta de transporte, mujeres con niños, etcétera, hacen largas filas para poder recoger su ración de almuerzo que entregamos desde las 11:30 de la mañana, repartiendo solamente acá en nuestra sede social más de 600 almuerzos cada día. Nuestros teléfonos de atención permanente son el 426-1703 y el 428-3230, 426-1703, 428-3230, y pueden también sumarse en esta labor donando, aportando, haciendo donativos a través de nuestras cuentas bancarias que les podemos facilitar a través del teléfono de WhatsApp 996-286-015. Impresionante, importantísimo, necesario. Hay que colaborar. Si usted quiere contactarse, búsquelos en su cuenta de Facebook como Remar Perú o el WhatsApp 996-286-015, 996-286-015. Colabore, contribuya, ayude, sea voluntario y juntos vamos a poder salir de este lamentable episodio, del que salimos fortalecidos, creo yo, y ojalá empecemos a mirarnos con otros ojos, empecemos a relacionarnos de una manera distinta, que empecemos a poner las prioridades ahí donde no las hemos puesto, de que empecemos a tratar al prójimo como nos gustaría que nos traten a nosotros, que seamos solidarios, que entendamos que mi bien no se acaba, ¿no es cierto?, cuando termino con la satisfacción de mis propias necesidades, sino con una proyección a que otros también tengan esa misma posibilidad de acceso, por lo menos, a lo que nos hace iguales, a los servicios básicos, a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad. Y eso creo que va a ser una lección en este tiempo. Miren ustedes, el cielo está azul, el mar está limpio. Es impresionante lo que está pasando en el mar, aparecen los delfines. ¿Cuánto daño le hemos hecho nosotros al medio ambiente? Y miren ustedes, en tan pocos días, cómo nos está dando una señal de que hemos estado actuando incorrectamente. Es momento de cambiar. Este es un punto de quiebre. El mundo no va a ser distinto después de esto. Vamos a tener que mirar las cosas, ojalá de una manera distinta. No con la necedad que algunos, la verdad, personajes nefastos que llegaron al poder en algunos países lo están mirando. Mire usted Brasil, mire usted Estados Unidos, mire usted lo que está pasando en algunos otros países donde irresponsablemente están dándole poca importancia a lo que está pasando con el COVID-19. No quiero ni siquiera imaginar lo que eso puede resultar. Felizmente, dentro de sus propios países hay una resistencia de un sector que dice no hay que hacerle caso a estos energúmenos que disfrazados de autoridades están haciendo llamamientos indebidos. En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, por supuesto, el dios de Vázquez Kunze, la admiración de Philly Butters, ¿no? El que aparece en los sueños húmedos de Rafael Rey y de todos junto con él que están asociados en algún sector político que realmente poco le importa la vida de la gente, que se burla de esto que está pasando, ¿no es cierto? La cuenta Twitter de Bolsonaro han tenido que pararla, dejarla sin efecto, por el negacionismo que expresa frente a este grave problema que todo el mundo ya ha identificado como un mal global. Pero ahí está, aquí también hay bolsonaros, bolsudos, ¿no es cierto?, que lindan con la idiotez y que siguen insistiendo en que ya no hay que hacer tanto escándalo de esto y hay que regresar a la normalidad. ¿Y qué cosa es a la normalidad? Que el mundo siga manejado por esa gente, ¿ah? Por eso es que les importa un pepino la vida de los otros, salvo la de ellos y la de los que los auspician, por supuesto. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no.
suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.